Pues como habíamos hablado, bienvenidos a la que espero que sea una fascinante exploración de los oficios desaparecidos de la España mágica. Si bien es cierto que haremos alguna pequeña incursión por otros lares, incluyendo saltando el charco. Hoy nos sumergiremos, en cierta manera, en un viaje a través del tiempo, para descubrir y entender esos oficios que una vez dieron forma a la riqueza cultural y mística de España. Pese a que también, como decía, haremos referencias a mágicos oficios fuera de nuestras fronteras. Y es que se podría decir que en los recovecos de la historia se encuentran las huellas de estos oficios, de estas artes que con el tiempo han desaparecido en el manto de la España mágica y por extensión de todo el mundo. No ha sido diferente. Estas profesiones no solo eran medios de subsistencia, sino portadores de un encanto ancestral que tejía una rica red de mitos, tradiciones y misterios. Antes de adentrarnos en el corazón de los oficios olvidados, creo que es crucial comprender el concepto de la España mágica. Este término evoca la rica amalgama de tradiciones, leyendas y creencias que han impregnado la historia de España a lo largo de los siglos. Nuestra travesía nos llevará, pues, a explorar oficios que, desafortunadamente, han caído en desuso y se encuentran en peligro de extinción. Estos oficios no solo eran, como decía, fuentes de sustento, sino que portaban historias, secretos y que de alguna manera tejían a nuestra sociedad. Y es que en un país donde en cada rincón resuenan con el eco de cuentos antiguos y donde la magia y la realidad convergen, exploraremos la trama de los oficios olvidados, que una vez, en cierta manera, dieron forma a la identidad cultural de España. Estas ocupaciones, enraizadas en el tejido social y económico, que también encarnaban la esencia misma de esta España, de este mundo antiguo y mágico, donde lo cotidiano y lo extraordinario se entrelazaban, donde no había diferencia. Cada oficio, como un hilo singular, entretejía esta historia y contribuyó a tejer el tapiz de la España que tanto nos gusta, al menos por aquí. Estos oficios desaparecidos, pues, no son solo testigos del pasado, sino también melodías que han perdido su ritmo en el compás del progreso. Desde el alquimista que buscaba la transmutación de metales hasta ese juglar que narraba historias bajo el manto de la luna, han quedado desgraciadamente en el olvido. Es por eso que a través de esta exploración buscamos desenterrar la memoria y revivir estos oficios que han caído en el anonimato. ¿Cómo influirían en la cosmovisión de la España de entonces? ¿Qué secretos y conocimientos se perdieron con el paso de los años? Vamos pues a sumergirnos en un viaje donde las leyendas y la realidad convergen para revelar las capas ocultas de una herencia cultural única. Y no se me ocurre una mejor persona para adentrarnos en esta bendita locura que nuestro invitado de hoy, don Vicente Salvador, que está esperando pacientemente, aguantando mi chaparrón, así que no puedo esperar más y darle paso. Vicente, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, amigo. Nada, de chaparrón nada. Es una gozada poder... tú ya sabes que yo estoy encantado de estar aquí. Para mí es un honor formar parte de la familia de la Arcadia. Y bueno, y hoy la verdad es que tenemos unos temas fascinantes que yo tengo la cosa que la verdad me da por pensar de que a más de uno los vamos a sorprender. Ya verás. Pues yo creo que sí. Y mira, si te parece, antes de empezar y dar el turrón, me gustaría que nos dieras alguna referencia, pese a que al final del programa me gustaría repasarlas, sobre dónde te podremos encontrar, porque aquellas personas que no te conozcan, creo, humildemente, que ya están perdiendo el tiempo, porque toda aquella persona que se interesa por tu trabajo queda prendada de tus resultados. Así que primero, que nos hicieran un breve resumen de la que es tu labor y dónde pueden encontrarte. Bueno, yo tengo una cuenta de Twitter y un canal de YouTube llamado Adimensionales. Y bueno, pueden encontrarme en ambos sitios buscando como Adimensionales_ o _.
En ellos, pues bueno, podrán ver mi trabajo, que consiste básicamente en el campo de la transcomunicación instrumental, en el cual, pues bueno, recopilamos psicoimágenes y también más o menos a la par de cantidad hacemos también investigaciones y experimentaciones en tema de psicofonías. Todo el tema, pues eso, de audios y de captación de la percepción de las imágenes. Y bueno, tengo que decir que no solo que los resultados cada vez van siendo mejores y más espectaculares, más que nada porque quieras que no, te estás haciendo y vas sabiendo qué teclas tocar, sino que, y lo voy a dejar ahí, no quiero que hablemos más del tema, porque no se puede. Tengo entendido que hay unos proyectos muy chulos y muy interesantes que están por ahí con algún que otro amigo de este podcast. Y bueno, pero bueno, eso ya en su momento ya lo comentaremos, pero que se vienen cositas, como se suele decir por ahí, ¿verdad? Sí, se vienen cosas interesantes, proyectos, la verdad es que van a gustar a nuestra audiencia, y nada, simplemente decirles que estén atentos porque vale la pena. Pues nada, dejando ese interés, creo que en lo más alto, si te parece, vamos a comenzar a repasar esta clase de oficios antiguos, que algunos simplemente han evolucionado, que otros directamente se han perdido, y que, por qué no decir, ha habido unos cuantos de ellos que, si bien no han desaparecido del todo, han quedado de alguna forma, ¿cómo decirlo?, desacreditados o en otro mundo que les ha atropellado y les ha pasado por delante. Así que si te apetece comenzar a hablarnos de algunos de estos oficios tan curiosos, pues la Arcadia es tuya. Mira, pues vamos a comenzar hablando de la interesante figura de los buhoneros. Bueno, los antiguos buhoneros, nombre derivado de la palabra francesa bouton, que viene a significar botón, y que son definidos como aquellos que traían en su tienda a cuestas en una arquilla con diversas cosas menudas. Eran básicamente vendedores ambulantes que, ofrecían una amplia gama de productos en las calles y plazas de las ciudades. A lo largo de los siglos, estos comerciantes urbanos desempeñaron un papel crucial en la economía local. Ellos se adaptaban a las necesidades cambiantes de la población. Sus puestos sencillos, con mercancía que iba desde ropa hasta utensilios de cocina, a menudo consistían en productos de segunda mano o bien de fabricación artesanal, marcándolos como distintos de las tiendas establecidas. Aunque eran conocidos y en cierta manera respetados por su capacidad para ofrecer productos únicos y asequibles al pueblo, también se tuvieron que enfrentar a no pocas regulaciones y restricciones gubernamentales, más que nada por ser vistos como una competencia desleal para los minoristas sedentarios de la ciudad, que se quejaban y los denunciaban ante las autoridades. Y con la progresiva urbanización y aumento de regulaciones, muchos buhoneros desaparecieron gradualmente. Actualmente es un oficio prácticamente testimonial y marginal, más aún desde que existen tantas alternativas comerciales hoy en día, alternativas comerciales físicas, en la red, de redes, todo esto. Y sí que me gustaría comentar que existe un libro titulado Historia y descripción general de los intereses de comercio de todas las naciones de Europa en las 4 partes del mundo. En dicho libro se habla de la historia de los buhoneros, que fue editado en Francia y traducido al español en el año 1773, donde se explica claramente el perjuicio causado por ellos en el comercio. Y sigo comentando, universalmente se ha tolerado y aún por lo común se ha autorizado la profesión de buhonero. Todavía no se ha conocido el perjuicio que ocasiona al comercio de las manufacturas la intervención de este tercero inútil entre los vendedores y compradores. El buhonero solo produce una industria perniciosa a la sociedad. No todos los buhoneros serían perjudiciales al comercio. Antes podrían ser muy útiles, si estuviesen sujetos a reglamentos rigurosos, capaces de contenerlos en ciertos límites. Límites tales son los buhoneros dedicados a la librería y a los que no compran ni venden más que desechos, lienzos y ropa vieja. En una palabra,
mercancías que han servido y que, sin embargo, son objetos preciosos para el comercio, porque este no conoce nada despreciable y de todo saca partido. Y bueno, en esta última parte hace referencia a que antiguamente el papel se hacía en los molinos a base de desechos de papel y también con ropas viejas. De ahí que se diga lo siguiente sobre lo que vendían los buhoneros. De hecho, el libro asegura que esta especie de buhoneros alimenta a los molinos de papel, una de las manufacturas más importantes y necesarias, y la ropería, ramo de comercio que también es de grandísima utilidad. Y bueno, además añade que el vendedor tiene su interés en vender mucho y el consumidor en comprar barato, claro. El que se ha colocado inútilmente entre los dos, el buhonero, que se ha introducido en el comercio, perjudica igualmente tanto a uno como a otro. Es un tercero dañoso al comercio y que podría hacer mejor uso de la industria. Los buhoneros perjudican infinito no solo a los mercaderes de por menor y a los consumidores, sino también a las manufacturas y a los negociantes que surten los almacenes de frutos y mercancías ya para mantener o bien la abundancia en su país, ya para hacer remesas de su sobrante al extranjero. Entre las críticas que se realizaban de tan antiguo oficio destacan, por una parte, la compra de todo tipo de mercancías defectuosas a las factorías que revendían más baratas. No pagaban impuesto alguno, al contrario que los mercaderes y otras industrias, de lo que se causaba gran perjuicio a la Hacienda pública y al comercio local. Bueno, también vamos a comentar algunas medidas que se tomaron para acabar con ellos. Aún convendría que se les tratase como a vagabundos y gente sin destino. Se restituirá a la agricultura, a las manufacturas, una clase de hombres más perniciosos a la sociedad que la de los mendigos. Los fabricantes debían grabar en sus productos una marca, siempre a modo de garantía. Año 1781. Se crea la Real Cédula con el fin de atajar los daños y perjuicios que causaban al público los buhoneros extranjeros y otras personas que andaban vendiendo buxerías por las calles, sin tener domicilio fijo. En el año 1783 se publicó una Real Cédula de Carlos III por la cual se manda que con ningún pretexto ni motivo se permita que los buhoneros y los que traen cámaras oscuras y animales con habilidades anden vagando por el reino, si no es que elijan domicilio fijo. Según lo establecido en esta época, se puede observar que vendían los más diversos productos, como podemos leer en esta línea, hecha por estas reales cédulas: efigies de yeso, botes de olor, palilleros, anteojos y otras menudencias de esta clase, cintas, hebillas, cordones y pañuelos. Y bueno, para terminar, comentar que a estos vendedores, como vemos, con un número de extranjeros muy elevado, se les consideraría vagos y, citando textualmente, se les daría como a tales la aplicación correspondiente a las armas o marina, y se daba de plazo de un mes para que toda aquella gente se domiciliara. Madre mía, pues la verdad es que se le hacía una persecución implacable, porque imagino que escudándose en ese supuesto perjuicio a los consumidores, aunque yo creo que tú has dado bien en el clavo, esa falta de ingresos para las haciendas locales y los ayuntamientos, o como bien quiera que se llamaran las entidades locales en ese momento, pues se les daba un trato realmente. Quiero recordar que has dicho que eran considerados peores que los vagabundos. Sí, efectivamente. Además es que no tenían las normas de su lado, es lo que comentamos. Ellos iban pues de ciudad a ciudad, de pueblo en pueblo, y como iban un poco también en parte a la otra parte de las normas, pues claro, siempre tenían pues al ciudadano en contra, a los mercaderes, digamos que sí que tenían tienda, que tenían su producto, digamos, oficial, por decirlo así, y sobre todo pues a la hacienda pública. Claro, y si además alguna vez, como bien tú has comentado, vendían algún producto defectuoso que era excedente de fábrica y lo colocaban por ahí, pues imagino que el disgusto que se encontraría el vecino o la vecina cuando se llevaría ese producto a su casa, y luego vaya usted a saber cómo se puede devolver, ¿verdad? Claro, efectivamente, es que ese es otro inconveniente. Es curioso porque dentro de todo, yo aclaro, hago un paralelismo,
esa España que se iba urbanizando, y al final este tipo de figuras eran pues un poco un recuerdo de un pasado, pero que hoy día, de hecho, en todas las ciudades o grandes o que se precien, mejor dicho, tienen en sus ordenanzas la prohibición de la venta ambulante pero del producto que sea, ya no solo de alhajas y cosas de segunda mano, porque prácticamente creo que es un comercio que está en desuso, pero bueno, se podría decir que los buhoneros de hoy día, llamados de otra manera, siguen estando perseguidos. Sí, efectivamente, es digamos, actualizado a día de hoy, pero sí, prácticamente la consideración, las normas, la evasión de impuestos y, por decirlo así, la ocupación de la calle con la mercancía es trasladado en el tiempo, pero en muchos paralelismos es prácticamente igual. Pues me parece muy interesante, porque además yo recuerdo haber conocido esta profesión o este nombre a través de un videojuego, y siempre me había preguntado de dónde venía este nombre de buhonero, si tiene algo que ver con los búhos. Claro, al final por sentido común, entre comillas, y gracias a ti pues hemos podido conocer no solo el origen del nombre, sino la parte de la actividad que realizaban, y no menos importante, cómo se les empezó, por decirlo finamente, a apretar las tuercas para que desaparecieran. Así que increíble aporte, la verdad. Sí, muy curioso. Yo la verdad es que también por poner una nota un poco pues amena, yo también lo conocí mediante un videojuego, que me parece que estamos hablando del mismo. Sí. Y de el Resident Evil 4, ¿verdad? Eso es. Sí, y claro, en este caso, pues bueno, la venta de objetos es diferente, es otro tipo digamos, de productos, pero sí, al fin y al cabo viene a ser la figura del vendedor ambulante, básicamente. Pues nada, Vicente, me vas a permitir que, vamos, estamos aquí prácticamente entre risas comentando, pero que haga un cambio de tercio total. Y es que me gustaría hablarte, y que de paso conozcamos todos un poco, una figura que se dio entre los siglos XVI al XIX, y que, vamos, su presencia era sinónimo de tragedia y de desgracia. Así que, si te parece, vamos a conocer un poco más, aunque es un oficio que aún así quedará entre la bruma del misterio, lo que eran los acabadores. Vamos allá. Pues mira, como decía, los acabadores eran una misteriosa figura que entre los siglos XVI al XIX aproximadamente llevaban a cabo un oficio prácticamente maldito. De hecho, para el que poca gente estaba capacitada para efectuarlo. Un oficio donde las supersticiones, el oscurantismo y sobre todo el rechazo social estaban a la orden del día. Porque si bien los servicios de los acabadores eran demandados, el mundo por el que se movían, para muchos cercanos a la brujería, era el del bien y del mal, entre la vida y la muerte. Y de ahí, socialmente, quiero entender que en esa época no salía nada bueno. Y te digo esto porque la labor de los acabadores era tremenda. Su labor era, por decirlo finamente o suave, acompañar al otro lado, sino directamente realizar lo que hoy día llamaríamos eutanasiar a las personas bien enfermas terminales o que habían tenido cualquier tipo de accidente. Vamos, aquellas que estaban manifiestamente desahuciadas de la vida. Si te parece, te voy a hablar de su modo de actuación. Y es que una vez las desdichadas, desgraciadas familias tomaban la terrible decisión de convocar a uno de estos acabadores, y una vez comparecían ellos o ellas, pues no siempre había uno de estos misteriosos profesionales disponibles. El acabador tomaba la iniciativa de las intervenciones que se iban a llevar a cabo. No podemos imaginar cómo llegaba al lugar. Enlutado, pedía a los familiares que abandonaran la estancia donde se encontraran, a fin de realizar en la más absoluta soledad su labor, que se realizaba de la siguiente manera. Sacaban un frasco con agua bendita, bendecida por él mismo, curioso detalle, y la bebía pero sin tragarla. Con este agua bendita apagaba un pequeño fuego de ramas secas de romero y tomillo, creado por él mismo en ese lugar.
Esta era una de las pruebas, por cierto, que aquel o aquella, como he dicho porque también había mujeres, que quisiera llegar a ser acabador o acabadora, tenía que pasar, apagar una hoguera con un solo escupitajo de agua bendita. En todo caso, y siguiendo con su macabro ritual, el siguiente paso era bendecir uno por uno los utensilios que iba a utilizar, los ropajes, sus herramientas, incluyendo el martillo del que ahora hablaremos y que era indispensable para su función. Lo que tocaba entonces era rezarle a la Virgen, tanto para su propia protección como por el alma de aquella que estuviera a punto de ayudar. Uno de los primeros pasos que debía dar una vez realizados todos los anteriores de los que hemos hablado era invocar las almas de los familiares ya fallecidos de la persona que yacía junto a él y que lo acompañarían en su tránsito al más allá. Esto me parece interesante y luego si quieres lo comentaremos porque evidentemente se salía del pensamiento de esos momentos. El último peaje espiritual que debía pagar era para proteger su propia alma, pidiendo misericordia a Dios por lo que estaba a punto de hacer. Así, iniciaba su metódico trabajo con el desdichado o desdichada por el que había sido reclamado. Lo primero que debía hacer era retirarle aquellos objetos metálicos que pudiera llevar, puesto que se consideraba que su alma no entraría de manera pura en el más allá. También para facilitar que el alma dejara su cuerpo, le colocaba a modo de contrapeso un ladrillo en los pies. En ese momento, y solo en ese momento, ya se podía iniciar la fase más crítica de su labor, puesto que le facilitaba a la persona por la que le habían convocado una sustancia, mezcla de agua, cicuta y eneldo, realizada milimétricamente para adormecer. Sabemos que la cicuta, por ejemplo, era un poderoso veneno. Por lo tanto, también había ese conocimiento arcaico místico de esas plantas de poder o esas plantas y sobre todo las cantidades que tenían que ser suministradas para no causar una muerte por ellas, sino para simplemente ser utilizadas como un tipo de anestesia. Con la persona ya durmiendo, se le colocaba de lado, de costado, dejando descubierta la nuca, que era precisamente golpeada con el martillo que antes habíamos referido, acabando así con la vida del condenado. Una vez completado el ritual, se realizaba una última oración por el alma que había partido, comunicándole a los familiares de la persona fallecida, simplemente con un lacónico "ya se ha ido". Poco, casi nada de hecho, es lo que se conoce de este enigmático y desagradable oficio. Apenas unos nombres han trascendido, pese a que se sabe que fueron cientos de años los que esta enigmática figura permaneció en activo. Entre los que se han rescatado, Fulgencio Sevilla, María la Gila, Joaquín Hoyos Fajardo, y la última con este sugerente nombre, Dorotea la Bruja. De hecho, de estos dos últimos, se tiene conocimiento por haber sido perseguidos por la Santa Iglesia. Y es que, aunque te sorprenda, durante años los acabadores desarrollaron su labor en el más absoluto anonimato, de tal forma que no solían ni cobrar por lo que hacían. Y, en cierta manera, eso les ayudó a estar a la sombra de la ira de la Inquisición, que ya sabemos cómo se la gastaba. De hecho, se dice, o hay textos, hay noticias, que hasta en algunos momentos les hacía llamar para realizarle su ritual a presos moribundos. El fin del Santo Oficio, curiosamente, puso bajo el punto de mira a estos agentes. A Joaquín Hoyos Fajardo, por ejemplo, lo acusaron de leer libros prohibidos. En cuanto a Dorotea la Bruja, conocida también por Dorotea Pertusa o la Bruja de Lorca, si te parece, voy a pasarte brevemente a contar lo que le sucedió. Y es que parece ser que cerca del año 1700, Dorotea Pertusa, vecina de Lorca y verdulera de profesión, curiosamente, fue llamada para sanar a una tal Juana Martínez, de la localidad de Vélez Rubio, Almería. Como sabrán las personas que nos estén escuchando, y si no es así, se lo comentamos, las provincias de Almería y de Murcia son fronterizas. El hecho es que nada más llegar a la localidad fue directa a la casa de su, iba a decir clienta, pero no podemos
hacer una idea de que, evidentemente, usuaria, persona a la que iba a acompañar sería más adecuado. El caso entra en aquella habitación maldita para muchos vecinos y sin decir ni una sola palabra, les santiguó todo el cuerpo. Comenzó a rezar credos, pero omitiendo algunos artículos. Finalizando con estos rezos, Dorotea aprieta la cabeza de la enferma diciendo, así sea. Continúa con rezos ininteligibles y tirando de los cabellos de Juana, diciendo, como la barba de nuestro Señor fue tirada y arrojada de los judíos, así será tirado y arrojado el mal de la cabeza de Juana. Muera, rayos y centellas por todas las lanzadas y todo dolor y mal de Juana. Y viva Cristo, que así lo manda mi Señor Jesucristo. Al miércoles siguiente, ya de medianoche, Dorotea salió al huerto de la casa de Juana. Llevaba un recipiente de agua, una vela encendida y un pequeño muñeco con alfileres clavadas en la cabeza y partes del cuerpo. Sobre lo que pienso de todo esto, por cierto, si te parece lo comentaremos luego. En un pequeño ritual sacó todos los alfileres de aquel muñeco, apagó la vela y tiró el agua, entrando nuevamente en la casa. Parece ser que en la oscuridad de la noche un gran ruido interrumpió el silencio. Los muebles comenzaron a crujir, las ventanas se abrieron y cerraron solas, una y otra vez. Grandes ruidos que hicieron temblar la casa, lo que hizo que los vecinos del pueblo pasaran la noche en vela y aterrados. A la mañana siguiente y con los primeros rayos de sol, Dorotea fue denunciada, condenada a 200 azotes. Tuvo que salir en auto público de fe con insignias de hechicería, reprendida gravemente y siendo finalmente desterrada de ese pueblo durante 8 años. En lo personal, pienso que aún así fue afortunada. En los tiempos que corrían, pudo haber terminado en la hoguera. También creo que fuera quizá presa de venganza y de que esos hechos no se ajustan a la realidad. Pero antes, me gustaría saber qué opinas de lo que te acabo de explicar. La verdad es que es chocante porque te das cuenta que claro, el tema de los acabadores, empezando por la misma figura que lo que decías, llegan con la ropa oscura, con los hábitos, el protocolo que tienen tan completo de alguna forma de ayudar al paso, al otro lado, y por decirlo así, toda la metodología, que por decirlo de una manera, que utilizan, y además después, lo que dices, no cobraban nada y estaban perseguidos por la Inquisición. O sea, es un entramado, una cantidad de datos que vamos, es digno de todo tipo de literatura, todo tipo de cine y todo tipo de, vamos, es increíble. Me parece una pasada. Todo lo que engloba a la figura de ellos. Y yo creo también que gran parte del final sería, pues, por ejemplo, esos detalles de decir, convoco o invoco a los antepasados para que acompañen al alma de esta persona. Es decir, que si bien en un principio, y en cierta manera fueron utilizados por la Iglesia, su rito, su ritual, se empezó a torcer del camino marcado y quizá ya no era tan aceptable para la Santa Iglesia que estas personas estuvieran ejerciendo su labor, puesto que no hacían otro mal. Si en principio no cobraban y ayudaban a las personas, no tenían por qué tener algún inconveniente, pero quizá esa heterodoxia en su rito sería lo que llevaría a que, por ejemplo, llegaran las denuncias como la de Dorotea que estamos hablando. Sí que es verdad que el relato es un poco raro, ¿verdad? Una persona que ha sido acabadora, que no ha cobrado, que de golpe se ponga a hacer estas cosas. No sé si tú crees también que fueron perseguidos un poco quizá por el poder social que estaban tomando o por el cariño de la gente, sí, sobre todo por eso, por bendecir su propia agua, desviarse un poco de los ritos. Sí, de alguna forma es lo que has comentado, pienso yo lo que has comentado al principio, sobre todo la forma de actuar, tener sus propios métodos y sus propios ritos que pues diferirían de la Iglesia, y claro, ya solo con este contexto, de alguna manera ya la Iglesia los persigue. Pues sí, y es una pena, porque la verdad, bueno, es una pena, ojo, claro, cuidadito, lógicamente este tipo de oficios ni siquiera hoy día sería permitido. De hecho, las eutanasias están muy
muy reguladas, se dan en casos muy especiales y evidentemente la sociedad ha cambiado lo suficiente, se tiene tanto acceso a la medicina y a otra clase de profesionales que, por suerte, debo decir, esta clase de figuras han quedado en el olvido. Y hablando de temas medicinales, si no me equivoco, nos vienes a hablar de otro mágico oficio, ¿verdad? Que en cierta manera también tenía que ver con la salud de las personas. Así que te cedo la palabra, como no puede ser de otra manera. Efectivamente. Yo iba a hablar en este momento del caso de los ensalmadores. En España, los ensalmadores, también conocidos como curanderos, sanadores, rezadores, etc., son figuras que forman parte de la tradición cultural y folclórica de varias regiones del país. Estos individuos, clérigos o seglares, sanaban dolencias tanto espirituales como corporales, curaban enfermedades, protegían de maleficios o se hacían cargo de eliminar plagas agrícolas por medio de la oración, en salmos, ritos cabalísticos, lectura de evangelios, imprecaciones, rituales de bendiciones o aspersiones. No todos los ensalmadores eran curanderos, pues algunos también podían estar asociados con monasterios, catedrales o iglesias, donde desempeñaban un papel fundamental en la vida religiosa. Su labor era contribuir a la atmósfera de adoración y espiritualidad en los servicios religiosos. Tenemos que destacar que durante la Edad Media, a diferencia de nuestra tradición cristiana actual, la música y el canto religioso desempeñaron un papel esencial en la vida de la Iglesia. Los ensalmadores desempeñaron un papel clave en esta tradición, preservando y transmitiendo la música litúrgica. Muchas de las prácticas asociadas a los ensalmadores tienen raíces en la herencia cultural y folclórica de España, con influencias que van desde tradiciones celtas hasta elementos de la religión católica. En algunas religiones, la figura del ensalmador se ha ido manteniendo viva a lo largo de generaciones, transmitiéndose conocimientos y técnicas de padres a hijos o de maestros a aprendices. Por citar algunos ejemplos, en la Navarra del siglo XVI se dice que había un ensalmador de Mélida que clamaba recibir mensajes de Dios y del Espíritu Santo. Para curar a sus pacientes, otro que administrarles agua bendita al mismo tiempo que recitaba: «A vuestros brazos me entrego, si soy merecedor de conseguir lo que os pido, mi ángel, mi guía, mi protector, cuanto más pronto mejor». Se habla también de otros ensalmadores que utilizaban otro curioso método para curarles de las costras o postillas en la piel. Y es que hacían que sus pacientes se purgaran, ayunaran durante 9 días al mismo tiempo, que se les echaba sal y recitaban una serie de palabras sagradas. Está documentado que este tipo de rituales podía tener según el pueblo o el ensalmador que las administrara. Y bueno, por dar algunos ejemplos, el rito más extendido consistía en que el paciente, estando en ayunas, cogiera 9 granos de sal, con cada uno de los cuales frotaba la escrófula, formando cruces al tiempo que recitaba unos salmos sin respirar. En algunos pueblos se rezaba un Padre Nuestro. Había ocasiones que se sustituía la sal por hojas de laurel. Había quienes creían que el ritual debía practicarse 3 veces durante 3 viernes. Una de las variantes más curiosas, el ensalmador hacía la señal de la cruz sobre las escrófulas, que cubrían después con una peseta bendecida y rezaban 3 Padre Nuestros. Y bueno, por acabar esta enumeración, se creía también que una manera de curar esta dolencia era frotándolas con sangre de cresta de gallo. Y bueno, cabe destacar que a los ensalmadores se les llamaba en su condición de sanadores populares de diferentes formas, según el pueblo o la región por la que se movieran, siendo otros de sus nombres curanderos, rezanderos o chamanes. De la forma en cómo habían obtenido sus poderes, por decirlo de alguna manera, existían diferentes vías. Algunos decían haber nacido en un determinado día señalado del calendario, otros ser el 7º hijo varón de una familia que solo tuviera chicos. Los había que clamaban haber sido enseñados
y recibir la capacidad de curar de algún antecesor famoso, y para acabar, aquellos que decían recibir este don de Dios, la Virgen o algún santo. Algunos estudios que se han realizado sobre los ensalmadores los diferencian en dos tipos: los que curaban por la gracia de Dios y los empíricos. Los primeros eran aquellos que habían tenido una revelación, a partir de la cual habían adquirido la habilidad de curar a los demás, momento en el cual empezaban a realizar su labor, no siempre cobrando sus servicios, por cierto. Si bien los primeros también podían recibir una instrucción, y de hecho era lo habitual, el segundo tipo de ensalmador, el empírico, huía de esa aura de divinidad que normalmente había recibido sus conocimientos por tradición oral, normalmente procedente de su familia. Hablando de las diferentes maneras en cómo realizan su labor los ensalmadores, hay que encuadrarla en una especie de ritual iniciático, creando un ambiente místico a través de sus palabras. Algunos investigadores consideran esta clase de tratamientos como un antecesor muy lejano de los procesos psicoterapéuticos, donde el poder de la palabra ayuda a crear un ambiente apropiado para la recuperación de la salud, apoyándose en su fe. Y bueno, para finalizar vamos a comentar la figura de los ensalmadores en Sudamérica. Curiosamente, y como apunte final, para que nos hagamos una idea de la importancia que tuvieron los ensalmadores en España, también reseñamos que se ha detectado la presencia de ensalmadores aún hoy día en los estados de Veracruz y Tabasco, concretamente en México. En el caso mexicano, las ensalmadoras suelen ser mujeres de edad avanzada que suelen ser contactadas para solucionar males en los que creen esas comunidades, como el espanto o el susto y el mal de ojo. Pese a que no solo tratan este tipo de dolencias, de hecho, pueden llegar a tratar a niños o animales. Para diagnosticar la enfermedad o mal que aqueja a sus pacientes, utilizan el pulso, recitando para su cura diferentes ensalmos según en cada caso. También se vale de productos naturales con los que producen humos sanadores, en especial el copal, la albahaca, la ruda o el romero. Con los ensalmos y esos inciensos, por decirlo así, tratan de conseguir la expulsión de los chaneques, es decir, los malos espíritus que han envenenado el alma del paciente en cuestión. En este último caso, asistimos a un curioso caso de sincretismo cultural prehispánico e ibérico. Pues qué curioso, si me dejas empezar por el final, me parece mágico, como todo lo que estamos hablando hoy aquí, que en cierta manera haya habido, evidentemente, después de la actividad de el llamado descubrimiento de América, aunque bueno, eso al final son nombres y no queremos sembrar la polémica, pero desde que los españoles y tantos otros llegamos allí a Iberoamérica, a nuestra hermana, cómo ha habido esa mezcla cultural. Me parece una cosa maravillosa, preciosa, y que encima no se haya impuesto esa forma de ensalmadores, sino que se haya adaptado a ese acervo cultural de la zona. Me parece maravilloso todo lo que estamos aprendiendo gracias a ti hoy. Efectivamente, sí que a mí es lo que me ha llamado la atención, el hecho de lo que comentas. Nuestros vecinos americanos, de alguna forma, pues bueno, en este caso sería concretamente en Sudamérica, pero cómo se han adaptado con sus propios procedimientos, sus propios ritos y sus propias costumbres. Es fascinante. Pues sí, porque la verdad que y mira, justamente pensaba mientras me hablaba que volvía a aparecer el romero como esa planta, ¿verdad? Que ayudaba a crear ese halo o ese estado, en cierta manera, de conexión. No sé si decir más allá, quizá no sería la palabra más adecuada, pero bueno, esto sería otro tema que podríamos tratar un día. Estas plantas de poder que en cierta manera ayudaban, ¿verdad?, a crear ese halo místico y curativo, porque lógicamente, si bien los acabadores no iban a curar a nadie, al menos físicamente, también realizaban, bueno, pues quemas de ese romero para crear un ambiente. Me parece muy curioso, y yo creo, no sé qué tienes que pensar tú, pero cuando la tradición popular siempre ha ido a buscar ese tipo de plantas o ese tipo de rituales, tiene que ser por algo.
Además, lo que es muy curioso también es, además de ese uso de plantas, su combinación, como la alquimia, que utilizaba todo este tipo de combinación de plantas y de objetos de todo tipo de utensilios y para crear ese tipo de fórmulas, por decirlo así. Es lo que más me es curioso. Ya no el uso de una planta tras otra, sino una combinación para recrear algún tipo de fórmula magistral de la época. Y además, como decías tú, también con el uso de la palabra, con el uso de música en cierta manera. Una cosa que hoy día se nos escapa del conocimiento porque no tenemos en nuestra cabeza que se pueda curar uno mediante estos métodos y estas buenas gentes que, como bien has comentado, muchas veces ni cobraban, que siempre, evidentemente, cuando hay dinericos, siempre puede haber el negocio y la estafa, pero no, en este caso, gran parte de ellos, tanto los empíricos como aquellos que decían haber sido tocados por la mano de Dios, lo hacían sin obtener un real a cambio. Así que me parece muy, muy interesante. Pues mira, no sé si te apetece que te hable también en este toma y daca de otro oficio que se le conoce sobre todo por dos nombres, pero tiene que ver mucho con la salud. Así que si te parece, vamos allá. Sí, vamos. Pues mira, en este caso te vengo a hablar de los pilmadores y los componedores. De los que yo traigo, al menos creo que es de los más curiosos que trataremos y, en cierta manera, para mí de los más bonitos o de lo más romántico, pues en la Galicia actual todavía sobrevive lo que ha sido definido como una ciencia sin reconocimiento académico, en la que hoy día, como desde hace cientos de años, confía mucha gente, los componedores de huesos. Pero de la persistencia hasta nuestros días, si te parece, hablaremos más tarde, ya que quisiera primero hacer una breve exposición de lo que es este oficio. Los componedores de huesos, también conocidos como hueseros en algunas culturas, son individuos que se dedican a la manipulación de los huesos y las articulaciones del cuerpo humano para tratar de una variedad de afecciones musculoesqueléticas, como dolores de espalda, cuello, hombros, caderas o articulaciones. Me puedo imaginar la importancia que tendría este tipo de profesionales en el mundo rural. De ahí imagino que la querencia y la persistencia en algunos lugares de este oficio. Su enfoque pues se basaba en la creencia de que ciertas lesiones, desalineaciones o bloqueos en el sistema musculoesquelético podían causar dolor y llevar a otros problemas de salud. Así que, según su conocimiento, ajustar o componer estos elementos podía en cierta manera aliviar los síntomas. Los componedores utilizaban técnicas manuales, como la manipulación con la mano desnuda, la tracción o el estiramiento, para alinear los huesos y las articulaciones, y así reducir el dolor o mejorar la movilidad. Estas técnicas, como te decía, se han ido transmitiendo de generación en generación. Para estas técnicas o características que comentamos, la práctica de los componedores de huesos a menudo se llevaba a cabo fuera del ámbito médico convencional. De hecho, no siempre sigue, esto es una crítica que se le ha hecho, los estándares y protocolos de seguridad y formación que se requieren ya no en las disciplinas médicas reguladas, sino en otras tantas, qué sé yo, masajistas, ya no digo un fisio, sino quiroprácticos, otro tipo de formaciones que al menos están reguladas. Puede tener una consideración de título superior o de otra categoría, pero hay una cierta regulación y pasan unos filtros. Como te decía, la práctica de los componedores suele ser transmitida de generación en generación, e incluso a veces aprendida a través de observación y experiencia. Por lo tanto, es imposible regular. Las técnicas se basan sobre todo en el uso de las manos, aplicación de presión y algunos movimientos específicos para corregir, como decía, lo que ellos consideran desalineaciones o bloqueos en el sistema. Para acabar, o para ir acabando, te quiero hablar del caso gallego, y es que allí en Galicia, estos componedores, curiosamente como lo que comentabas tú ahora, normalmente personas de avanzada edad, si bien es cierto que aquí pueden seguir siendo tanto hombres como mujeres, pues son muy apreciados y se estima que aún quedan unos 20 en activo.
Mira, sin ir más lejos, investigando en la red me topé con un artículo del año 2002, donde se afirmaba que hasta deportistas de élite, en este caso un jugador en el momento del Deportivo de La Coruña, en ese momento prácticamente no sé si era ya cuando era el Superdeport, Martín Vázquez, había confirmado una visita a una componedora cuando una lesión de rodilla lo alejó del terreno de juego. Esto hoy día sería impensable. Hay quienes han recurrido a los componedores gallegos por accidentes de tráfico. De hecho, en un artículo de La Voz de Galicia, un periódico regional de mucho prestigio, se nos hablaba del caso de una tal María que, desde que se puso en manos de una componedora, le mejoró mucho un grave esguince con apenas 2 visitas, después de pasar varios meses sin caminar porque la ciencia médica no le podía suministrar una cura. No sé qué te parece este tema. La verdad es que me choca bastante porque, sobre todo por el tema de que ya no estamos hablando de temas, lo que decíamos, alquímicos, temas ya, digamos, de alguna forma de misterio, sino ya estamos tocando tema muscular, tema de tendones, tema de huesos, ya estamos acercándonos a lo que sería, pues eso, un quiropráctico, un fisio, ya, y sobre todo una figura que estás comentándome, que es, pues esto, de tiempos antiguos, que a día de hoy todavía quedan, pues al menos una veintena de personas en activo, y la verdad es que sí, es interesante, sobre todo lo que comentabas del tema de las técnicas manuales, alineación de huesos, articulaciones, manipulación de hueso y articulaciones. Es que es increíble la habilidad que tienen algunas personas y que a día de hoy todavía se haya heredado de alguna forma de familiares a hijos o de alguna forma de maestros a aprendices, de alguna forma este trabajo por el bienestar de la persona. Claro, fíjate que me parece curioso que cuando algunos artículos críticos, que los hay, contra esta figura, ya no se critica tanto el hecho de que sea algo peligroso, que se estafe o que se cause un mal, sino que simplemente la queja sobre los componedores es que su actividad, mejor dicho, no se adapta a los estándares a los que estamos acostumbrados hoy día. Lógicamente, cualquier persona que nos esté escuchando que haya tenido que recurrir a un masajista o cualquier tipo de persona similar de las ramas de la salud, estas personas que te ayudan de esa manera, pues una de las primeras imágenes cuando va a cualquier establecimiento de este tipo es los títulos en la pared. Aquí no. Aquí lo que teníamos era ese boca a boca, ese boca a oreja de que fulano mengano te iba a curar esa dolencia porque tenía el conocimiento en sus manos. Además, como bien tú decías, una actividad que se hacía con la mano desnuda, sin otra cosa, tirando de maña, de conocimiento y de años. Por eso te decía que este era un caso de los más curiosos porque no utilizaba otras herramientas más allá que su mano desnuda y su conocimiento. Por lo tanto, me parece una cosa brutal, sinceramente, y cuando he visto lo de un futbolista de élite y del Depor de ese año, las personas que, como Vicente y como yo, que somos insultantemente jóvenes aún, pero que tenemos algún vago recuerdo de lo que era el Deportivo de La Coruña en esos años, estamos hablando de uno de los, ¿verdad?, de los equipos top de sí, ese momento. Y tanto, sí. Pero es lo que tú comentas, es que llama mucho la atención porque es que su única herramienta era la experiencia y la habilidad, es lo que tú comentas. Sobre todo, y además es lo que tú dices, que además una figura deportiva de renombre que de alguna forma lo busque y que es que te das cuenta de que estas personas pues tienen en las manos algo que los demás ya llámalo lo que decíamos, experiencia, habilidad, gracia, maña, no sé cómo definirlo, pero tienen algo que o sea desarrollado o lo tienen innato. Así que mira, me comentaste de lo que me querías hablar y me parece curioso porque si bien es cierto que venimos de hablar de unas personas que utilizaban su mano desnuda, creo que nos vienes a hablar justamente todo lo contrario.
de un oficio que utiliza algo en sus manos primordial para realizar su tarea. Sí, efectivamente. Vamos a hablar de la figura del zahorí. ¿Qué duda cabe de que el agua es uno de los elementos más importantes para el desarrollo de la vida en nuestro planeta, sino directamente imprescindible? A lo largo de los siglos, el ser humano sabemos que ha dependido de este recurso para su evolución, lo que creó una necesidad de búsqueda y aprovechamiento muy importantes. Es en este contexto cuando nace el siguiente oficio mágico que quiero comentar, el método zahorí, término que procede del árabe zaurí y significa iluminado. Es aquel que realiza una serie de técnicas que le permiten detectar agua, milenaria práctica utilizada para buscar agua bajo nuestros pies. De hecho, se cree que tiene una antigüedad aproximadamente de unos 4.000 años. Para detectar el agua se utilizan diferentes utensilios, 2 varillas metálicas, una vara de madera o bien un péndulo. Con ellas se detectaban posibles flujos magnéticos o corrientes de agua que movían las varas. La radiestesia o rabdomancia es la técnica que utilizan los zahoríes, creencia que se basa en la afirmación de que los estímulos electromagnéticos o radiaciones de un cuerpo pueden ser percibidos o manejados por una persona por medio de artefactos sencillos mantenidos en suspensión inestable, como puede ser un péndulo o una varilla, que supuestamente amplifican la capacidad de magnetorrecepción del ser humano. Como ya he comentado, el uso de esta técnica está documentado desde muy antiguo y se puede reconocer en diferentes leyendas e incluso como parte de tradiciones religiosas. Se considera que algunos santos tenían este tipo de habilidad rabdomántica, como Sant Magí, que era zahorí de hecho, o el propio Moisés, pero también con prohibiciones explícitas, ya desde el Antiguo Testamento, pero que no ha impedido que algunas comunidades de monjes se convirtieran en especialistas. Por citar alguna, Martín Lutero en el siglo XVI lo consideraba un acto satánico. Y bueno, a pesar de la creencia popular, los zahoríes no eran solo expertos en la detección de agua, ya que una de las principales características era sus conocimientos sobre la naturaleza, lo que les permitía conocer las características de la zona. Por citar algunas de las actividades para las que los zahoríes prestaban sus servicios, tenemos por ejemplo, diagnosticar enfermedades, obtener medidas exactas, encontrar agua, encontrar minerales, inventariar recursos naturales, predecir estados actuales o futuros de la materia viva, encontrar objetos perdidos, ubicar puntos de radiación de energía, encontrar a personas o adivinar números y combinaciones, etc. Volviendo a la radiestesia y a sus características varillas, lo más normal es que se utilice una varilla en forma de que puede estar hecha de ramas elásticas y resistentes, como de avellano o cerezo, aunque en los últimos tiempos se está imponiendo el uso de materiales artificiales, como por ejemplo el plástico. Estas varillas son muy utilizadas en la búsqueda de minerales y agua subterránea, ya que son poco afectadas por el viento de campo abierto. Se mantiene en tensión con ambas manos, de modo que su flexibilidad proporciona un equilibrio inestable que reacciona fácilmente ante los estímulos externos. Desde su posición neutral se modifica el equilibrio para apuntar hacia arriba o hacia abajo en la dirección del mineral u objeto que se busca. Se trata de 2 varillas iguales, normalmente de metal, en forma de L. El brazo más corto, de alrededor de unos 10 centímetros, tiene el papel de asa, y el brazo más largo, de unos 30 centímetros, es el que proporciona la respuesta. Se sujetan de manera paralela entre sí. Proporcionan o bien abiertas, sus puntas se separan, o cerradas. Sus puntas convergen y forman una X. El código más habitual indica que cuando están abiertas la energía fluye correctamente. A modo de ejemplo, los zahoríes normalmente localizan el agua subterránea cuando las varillas se cruzan. En cuanto a la utilización del péndulo, para su buen funcionamiento requiere que ésta sea una pesa simétrica alrededor de su eje vertical y no demasiado largo con relación a este eje. Su funcionamiento consiste en sostener la cuerda entre los dedos índice y pulgar.
a partir desde una posición neutral, que puede ser en descanso u oscilante, la respuesta puede ser un giro en el sentido de las agujas del reloj o bien al contrario, y un cambio en el eje de oscilación. Desde casi su aparición se le ha intentado dar explicaciones físicas al fenómeno. En ocasiones, para quitarle su halo de don, explicamos que han sido incorporadas por los mismos zahoríes que han ido sustituyendo las interpretaciones de tipo mágico por otras más racionales. A nivel científico, estas técnicas no tienen ninguna base científica, que se trata de superstición o directamente de un engaño. Otra función social de los zahoríes, que ellos mismos reconocen, es la de actuar como intermediarios entre los perforadores de pozos y sus clientes, de tal manera que, en caso de no encontrar agua, siempre pueden atribuirlo a la falta de pericia de los iluminados. El hecho es que algunos perforadores siguen contratando zahoríes, que con sus artes consiguen convencer a los agricultores de que se está realizando un trabajo bien hecho. Pues qué curioso, porque sí que tengo que decirte que me suena a mí que no hace mucho me explicaba un compañero de trabajo cómo una familia o unos familiares habían contratado los servicios de un zahorí para localizar aguas subterráneas, un pozo. Así que me parece súper curioso. Además, lo que dices tú, que en cierta manera se haya, bueno, pues hecho un cambio de decir, esto es un don, no, nuestro conocimiento, como bien tú decías, del terreno y la interpretación de las señales nos lleva a poder sospechar pues que aquí hay un pozo, que aquí hay una corriente subterránea. No sé si esto ha sido una forma de sobrevivir de este antiguo oficio o qué, pero lo cierto es que de los que vamos a hablar hoy seguro que es uno de los que aún goza de más prestigio, ¿verdad? En cierta manera. Sí, de alguna forma de los que más podría, pienso yo, llegar a conocer nuestra audiencia. Además es que a mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo, la variedad de usos o de servicios que ofrecían, como por ejemplo lo que comentábamos, desde algo tan llamativo como diagnosticar una enfermedad a encontrar agua o simplemente puntos de energía o encontrar a personas. Y sobre todo adivinar números y combinaciones. Es que claro, una cantidad dispar de usos que de alguna forma también estamos hablando de 3 herramientas diferentes, tanto el péndulo, las varillas, todo esto, pero claro, es increíble. Pues sí, me parece súper curioso y sobre todo eso, que justamente manteniendo una conversación no hace mucho con un compañero de trabajo, pues salió el tema de los zahoríes. Te digo que era contratado por una empresa constructora, quiero decir, que no es que fuera el vecino a buscarlo y me parece súper curioso, aunque las casualidades creo que no existen, que justo nos hayas podido traer este oficio. Pues mira, te voy a decir una cosa, vamos a hacer de nuevo un cambio de tercio. Si te parece, vengo a traer someramente el último de los oficios que he encontrado. Nos vamos a ir a la Gran Bretaña, nos vamos a ir fuera de nuestras fronteras. Y porque quiero hablarte de los comepecados, que te puedes imaginar, ¿verdad? Que con este sugerente nombre, pues bueno, algo raro pasa, ¿no? Sí, algo extraño. Algo extraño. Pues mira, los comepecados, pese a que también eran llamados devoradores de pecados, este término hace referencia a la persona que mediante rituales tomaba por medio de la comida y la bebida los pecados de una persona recién fallecida, permitiendo que descansara en paz. Esta actividad se consideraba uno de los últimos repuntes o testigos, mejor dicho, de magia religiosa. Como curiosidad, en su momento fue definida como el trabajo autónomo peor pagado de la historia. Y claro, es que estas personas ofrecían a las buenas gentes de la ciudad un pasaje gratuito para librarse del infierno, pero claro, condenando su propia alma para llenar su buche. Este ritual era bastante extendido, no te creas. Se practicaba en algunas regiones de Inglaterra y Escocia. De hecho, en Gales también hay testimonios. Y perduró hasta finales del siglo XX. De hecho, durante la inmigración de estas gentes hacia lo que posteriormente
serían los Estados Unidos de América, también se exportó esta tradición, un poco como lo que hablabas tú de lo que había pervivido en la querida y hermana nación de México. En cuanto a las personas que lo llevaban a cabo, por lo general eran mendigos. Imaginamos que lógicamente se aprovechaban de su necesidad. Pese que, curiosamente, en algunos pueblos se contaba con comepecados profesionales. Las familias que contrataban al comepecados creían que ese pan que se comían, o ese vino, ese agua que la persona bebía, absorbía los pecados de su ser querido. Por lo tanto, la función social estaba clara. Hemos perdido a Pepito, a Menganito, y ante la duda de que haya sido un poco traviosón y se puede ir al infierno, le vamos a encasquetar los pecados a esta persona. Un poco como aquellas bulas, ¿verdad?, que se compraban y que luego esto derivó, si no me equivoco, se llama simonía, si no me equivoco, este tipo de actividad. Su forma de actuar era muy curiosa. Mira, conducían a los comepecados junto al lecho de muerte de la persona que estaba a punto de traspasar. Ahí, un familiar colocaba una hogaza de pan en el pecho del difunto, porque normalmente, me corrijo, eran personas que ya han fallecido, y pasaba una jarra de cerveza sobre el cadáver. Tras rezar una oración o recitar el ritual, el que cada uno tuviera, el comepecados bebía de la jarra y tomaba el pan del pecho para comérselo, gesto con el cual supuestamente se traspasaban al pan los pecados del difunto. Así pues, tras completar el proceso, pesaban sobre el alma del comepecados las malas obras de aquellos hombres, aquellas mujeres de su pueblo o la ciudad. Con relación a lo que bebían los comepecados, por cierto, quisiera puntualizar que no siempre bebían cerveza, pues parece ser que si bien al sur de Gales el pan sí que se acompañaba con cerveza, por ejemplo, en el norte lo hacían con leche. Esto en los diferentes sitios donde se realizaba, pues cada cual tenía su tradición. Estos comepecados por lo general eran pobres y recibían pocos honorarios. Aunque hay fuentes que denuncian que simplemente eran meros infieles que solo querían dinero fácil y comida gratis. De hecho, según se recoge en un texto, cuando terminaban su tarea, y cito literalmente, se desvanecía tan rápido como le era posible de las miradas públicas. De hecho, esto le reportaba no pocos problemas, puesto que se creía que realmente se apropiaba para su propio uso y perjuicio de los pecados de todos aquellos que se comía, y eso en cierta manera les transformaba en parias de la sociedad. No era extraño que después de llevar a cabo su curioso ritual, de asimilar los pecados ajenos, al salir de la casa del difunto fueran insultados, incluso se le arrojasen piedras. En muchos casos solían vivir separados del resto de la población, eludiendo el contacto con otras personas. Tenemos que imaginarnos si de por sí eran mendigos y ya en ese momento estaban aislados de la sociedad, pese a que en esas épocas los mendigos eran más habituales de los que nos creemos, pues este tipo de trabajo los aislaba mucho más. Pero es que además había ocasiones o había pueblos en el que se les veía como personas con inclinaciones diabólicas, si no directamente brujos. Porque lógicamente, en esa mentalidad de esos años, ¿quién iba a comerse el pecado de los demás estando en sus cabales? Bueno, de hecho, si estos comepecados utilizaban para el pan un plato o la misma jarra, se llegaban a destruir, a quemar, para que no se traspasara nada y nada de lo que hubieran tocado estos comepecados se quedara en el domicilio. Se ha teorizado que esta figura surge como sustituto para las creencias y sacramentos católicos que los reformadores ingleses habían quitado al pueblo. Porque, en efecto, las gentes de las clases más bajas mantenían algunas creencias y prácticas que antes eran aceptadas por los teólogos de aquellos lares, pero que con la reforma protestante fueron rechazadas. Ese sustrato, ese recuerdo de un estado parecido al purgatorio, fue lo que provocaría que el pueblo llenara ese vacío con la figura del comepecados, con lo que tenían a mano, con lo que pudieron inventar. De hecho, es posible que esta costumbre, o esta mala interpretación, por decirlo así, surgiera del Antiguo Testamento. Como se lee en el Levítico, en el 16,
en los versos 21 a 22, se describe cómo Aarón traspasa los pecados de sus hijos fallecidos a un macho cabrío, que se suelta luego en el desierto para que vague y no encuentre el camino de vuelta. De este pasaje bíblico procede precisamente la expresión chivo expiatorio. Quizá una interpretación demasiado literal de este episodio pudo llevar a concluir que los pecados podían pasar de una persona a otra. Como te he dicho al principio, esta costumbre se mantuvo con muy pocas modificaciones hasta el siglo XX, hasta hace nada. Especialmente, eso sí, en el ámbito rural. La práctica parece ser que desembocó en una versión algo más dulcificada en el siglo XIX, en relación con la importancia del luto de este siglo. De hecho, se dice que en algunas zonas de Holanda incluso, si bien luego también en Inglaterra, las mujeres de la familia cocinaban unas galletas conocidas como galletas de muerto, que se comían los propios familiares alrededor de la cama en la que yacía su familiar, su ser querido o conocido. Incluso en ocasiones estas galletas podían llevar incisas las iniciales del difunto o tener un envoltorio que hiciera relación a la persona que se acaba de marchar. Parece seguro, pues, que esta costumbre derivaría directamente de los comepecados del ámbito rural de épocas anteriores. De hecho, aún en la actualidad, en algunas zonas de Inglaterra se siguen comiendo estos dulces del difunto, si bien es una práctica o una tradición que está en franca retirada. De hecho, lo último con lo que voy a acabar es una leyenda local de Shropshire, Inglaterra, acerca de la tumba de Richard Manslow, el último comepecados del área. Este hombre falleció en 1906 y el texto de la tumba, o lo que se conserva sobre él, mejor dicho, dice así: que al comer pan y beber cerveza, y dando un breve discurso en su tumba, el comepecados tomaba para sí los pecados del fallecido, diciendo lo siguiente: te doy alivio y descanso ahora, querido hombre. No vengas por nuestros caminos o a nuestros prados, y por tu paz empeño mi propia alma. Amén. Muy curioso. Otra referencia, 1926, un libro llamado Funeral Customs, costumbres funerarias, que me perdonen por mi pronunciación, sobre todo la Armada Inglesa de la Arcadia, que seguramente es silenciosa, pero que siempre está apoyando. En este caso, es un libro de Bertram Packel y se menciona como un comepecados. Mira, nos habla de que el profesor Evans, del colegio presbiteriano Carmarthen, vio realmente a un comepecados alrededor de 1825, fíjate tú cómo lo tratan, el cual vivía entonces cerca de Cardiganshire. Aborrecido por los supersticiosos aldeanos como algo sucio, el propio comepecados se abstuvo de cualquier intercambio social con sus congéneres, debido a la vida que había elegido. Vivía solo y en un lugar remoto. Aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo lo evitaron, como harían con un leproso. Estos son, cito, palabras textuales. Se asociaba a este desgraciado con los espíritus malignos, inclinado a la brujería, conjuros y prácticas impías. Solo lo buscaban cuando tenía lugar una muerte. Tras cumplir su cometido, quemaban el cuenco de madera y el plato de los cuales había comido los alimentos que le habían acercado o colocado sobre el cadáver para su consumo. En otra referencia se menciona como estos comepecados eran una antigua costumbre en el pueblo de Hereford y describían de esta curiosa manera la práctica. Se sacaba el cadáver de la casa y lo colocaban en un féretro. En este caso también se colocaba sobre el cadáver una hogaza de pan, así como un tazón de madera de arce, curioso porque dice en el material, lleno de cerveza. Una vez consumidos ambos, se le daba una propina de 6 peniques como agradecimiento por tomar para sí mismo los pecados del difunto, quien ya liberado no caminaría después de muerto. No sé qué te parece este tema, pero me parece súper curioso. A mí me parece, me parece la guinda del pastel, me parece increíble, porque es que sobre todo cuando has empezado hablando de los comepecados, directamente la frase
persona que mediante rituales toma por medio de la comida y la bebida los pecados de una persona recién fallecida. Es que el titular es abrumador. Claro, es que, claro, ponte en el lugar de la persona que llega, que su vida consiste en esa función. Imagínate, además de que estamos hablando de gente de alguna forma de minorías, gente que está aislada, al margen de la ley, que se iban corriendo porque además es que para escapar de la figura pública y bueno, y sobre todo eso, el tema de absorber el pecado de la otra persona para que se vaya pura e íntegra al más allá y de alguna forma esta persona a lo largo de su vida vaya recopilando pues eso, todo este tema para evitar que otra persona vaya al infierno o por decirlo así, algún plano bajo. Es algo tremendo. Sí, porque en cierta manera imagino que por no creer en ello se sacrificaban su alma o a ojos de las personas que les contrataban, sacrificaban su alma para salvarla de esa persona que había marchado al otro lugar, al más allá o vaya usted a saber dónde, por unos peniques y poder llenar el estómago, lo cual también les convertía, pues como comentabas, en unos parias sociales que bueno, cuanto menos no eran apedreados, sino lo mejor que les podían pasar, entre comillas, es que les evitaran cuando no directamente eran atacados. No, a mí el otro dato que me ha llamado mucho la atención es que, claro, tal como lo estamos conversando, estamos hablando de tiempos muy arcaicos, pero claro, me comentas que hasta principios del siglo XX, entonces claro, te choca, porque claro, estamos hablando ya prácticamente de revolución industrial, tiempo, o sea, una era contemporánea, actualidad, y claro, es como que choca el hecho de esa figura que haya traspasado los umbrales del tiempo hasta nuestros días. Sí, porque es curioso porque lógicamente esa figura con el retroceso primero del ámbito rural, entiendo, y después con el cambio que hay con respecto a la fe, que la gente la está perdiendo, al menos es una cosa que donde vivimos tú y yo pasa mucho, pues era una figura que tenía que acabar diluyéndose, pero claro, ya pensamos que esto era una práctica que también era en cierta manera prohibida, pero incluso cuando estaba llevando a cabo, por lo tanto, bastante sobrevivió, si es que lo hizo como decía este artículo, que no tenemos por qué no creer, cuando el último falleció en 1906. Sí que es verdad que, fíjate, el último fallece y nadie retoma este oficio, pero claro, que estemos hablando del siglo XX me parece brutal, siendo un tema ya no tanto como los zahoríes o esas otras personas que curan, sino un tema donde se implica el alma y que además conlleva ese estigma social. Así que me parece brutal, de verdad. Un testimonio y una historia, la que hemos estado comentando, absolutamente increíble. Exacto, esa es la palabra, es increíble. Es increíble porque además es lo que estamos hablando, es digamos, la idea es la transmisión de pecados para poder ir a un lugar mejor. Es que tiene una profundidad increíble. Sí, y hoy día para nosotros no lo podemos imaginar. Desgraciadamente nuestro tiempo está acabando, todos tenemos obligaciones y tenemos, que cubrir otras cosas, desgraciadamente, como decía. Pero no sé si te gustaría comentarnos algo antes de volver a recordar a las personas que nos estén escuchando. Primero, que volverás a estar aquí, que estamos preparando cosas y los medios por donde se te pueden contactar. ¿Tú crees que realmente todos estos oficios están abocados a la desaparición? A ver, claro, es que estamos hablando de unos usos, costumbres y lo que decíamos, mezclas, alquimias. Estamos hablando de una era pasada. Sí que es verdad que choca lo que decimos también, el hecho de que hayan traspasado las fronteras del tiempo hasta nuestros días, pero claro, puede que yo creo que sobrevivirán, pero en la memoria escrita, de alguna forma en los libros. Porque claro, a medida que ya, digamos, avance el presente siglo y todo esto, ya, claro, estamos hablando de que los pocos que puedan quedar, de alguna forma yo creo que sí que están abocados a la extinción simplemente por el cambio de era. Claro, al final es indicativo de los tiempos que estamos moviendo. Pero creo que también has dado la clave, porque lo importante es
preservar y recordar, porque un pueblo, una nación, cualquier comunidad social que olvide su pasado, pues está perdiendo un patrimonio inmaterial, y yo creo que eso es una cosa que no nos podemos permitir, y que gracias a personas como tú, que ha venido hoy aquí a la Arcadia a charlar conmigo en este caso, pues es ese granito de arena tan necesario para que esto no desaparezca. Así que por mi parte solo tengo que agradecerte. Y bueno, hablando un poco de temas más modernos, recordad que Vicente Salvador en Twitter, en Blogister, en su canal de YouTube, Transcomunicación Instrumental, Psicofonías, aunque bueno, se pueden llamar de otra manera, ya lo sé, luego me corregirás, Psicoimágenes. Si nos quieres explicar un poco lo que vamos a encontrar. Nada, pues en mis redes podéis encontrar, bueno, yo sí que experimento, como decía Juan, con temas de transcomunicación instrumental, básicamente psicofonías y bueno, y las transimágenes o psicoimágenes. Entonces, simplemente yo me baso en esos dos ámbitos de la transcomunicación instrumental, y en tanto mi canal de YouTube como en mi cuenta de Twitter podéis encontrar resultados de todas estas experimentaciones, tanto en las famosas psicoimágenes que voy captando y voy subiendo, y bueno, y en YouTube también todo lo que son las experiencias Spirit Box, en las cuales muestro todo lo que son un formato pregunta-respuesta, en el que yo pregunto a las supuestas voces que aparecen de forma anómala y contestan mayormente coherentes. Y bueno, lo que decíamos al principio del programa, podéis encontrar buscando como adimensionales _ o _, tanto en Twitter como en YouTube. Perfecto. Y yo, bueno, decir primero que dejo los enlaces en la descripción del vídeo, que nos planteéis todas aquellas preguntas o aquellas dudas sobre lo que hemos hablado, y no puedo finalizar el episodio antes incluso de agradecer a Vicente su presencia, decir que os acostumbréis, porque lo tendremos por aquí muy pronto, que estamos preparando cositas, yo creo que muy interesantes y que os van a gustar mucho. Así que, Vicente, nos ponemos ya a trabajar para lo siguiente. Eso, yo lo único quería aportar algo más. Lo que decías que era importante preservar el legado histórico, ya nos tenemos que dar cuenta que con el programa de hoy ya lo estamos preservando. Claro. Porque de alguna forma estamos recordando y descubriendo a la gente, y de alguna forma en un formato digital se está quedando registrado para la eternidad, para la posteridad, todos estos oficios que de alguna manera estamos aportando una cantidad de datos abrumadora para que las nuevas generaciones y las actuales no olviden en nuestro legado histórico mágico y de oficios antiguos. Y bueno, y por último simplemente decirte que me ha encantado el programa de hoy, su temática, y que bueno, que ya sabes que me tienes a tu disposición para futuros y próximos programas, efectivamente, y bueno, y que volveremos pronto a traer a nuestra audiencia pues temas tan apasionantes e interesantes como el que hemos tratado hoy. Pues efectivamente, y así que estad atentos a sus redes, todo el mundo siguiéndolo, todo el mundo pendiente, porque de aquí poquito tendremos novedades. Vicente, un auténtico placer y muchas gracias por pasarte por aquí de nuevo, y nada, esperando a la siguiente. Gracias a ti, Juan, un abrazo. Un abrazo.